la mañanera de Ángel correspondiente al sábado, la sabatina ya la conoce usted. Voy a comentar con usted hoy, obligadamente, la tragedia de ayer, ese atentado cobarde, criminal, en contra del licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Seguramente usted está enterado de los detalles que se han dado a conocer, el número de personas capturadas, 14, y los pormenores que la prensa se ha encargado, o los medios se han encargado de difundir. Quiero comentar con usted en relación con ese atentado algunas cosas que creo que valen la pena el comentario. Lo primero que quiero decirle a usted es una pregunta. ¿Ha estado usted alguna vez preso? No por razones políticas, sino ¿ha estado usted preso por algún delito del orden común o del orden federal, pero un delito que no tiene que ver con cuestiones políticas? Y de haber estado preso, ese periodo que pasó en prisión lo pasó con presos comunes, como se decía en aquellos años en Lecumberri, es decir, no con presos políticos. ¿Por qué le pregunto esto? Mire, cuando yo llegué a Lecumberri en 1972, en mayo de 1972, o los primeros días de junio que paso a dormitorio de 1972, yo tomé una decisión de vida con B chica, con B labiodental, de no irme a pasar el tiempo que hubiese tenido que estar o que pensé que estaría ahí, que no me iba a ir a crujía de presos políticos. Contra toda recomendación de amigos, familiares, yo decidí que iba a quedarme el tiempo que estuviera preso en crujía de presos comunes. Eso me permitió conocer de primera mano un ambiente que con ligeras variantes permanece todavía, pervive en el ambiente de la reclusión en nuestro país. Imagine usted esta situación. Dentro de la cárcel o en prisión, se entera uno de todo lo que pasa afuera, mediante la televisión, el radio, los periódicos, etc. Y aparece ahí el caso de un violador de niñas capturado después de una búsqueda, investigación de la policía, y llega a ese penal. Para cuando esa persona pasa a dormitorio, ya hay todo un grupo esperándolo para cobrar venganza de esas violaciones a niñas y en algunos casos a niños. A partir de ahí empieza usted a ver lo que se llama la justicia carcelaria. ¿Imagina usted a una persona, a ese violador, que le es destrozado el recto con un palo de escoba? ¿Imagina usted eso? Y que prácticamente todo el mundo lo ve como algo, vamos a decir, aceptable, no voy a decir correcto. ¿Por qué le cuento esto? Porque quien ha vivido siempre en la parte teórica de la vida, o visto la realidad desde el cubículo, desde el pizarrón, hace unos planteamientos irreales en un país como el nuestro, en el hoy. Esto viene a cuento por las imágenes de un video que circuló ayer, donde López está en estas instalaciones de la Guardia Nacional, está hablándole a un grupo que está ahí, me imagino que es grupos que están tomando algún curso,
y llega acompañado del secretario de la Defensa y algunas otras personas, creo que estaba mi paisano, el Poncho Durazo ahí, y otras personas. Y en esta intervención del presidente de la República, les dice a los que están ahí sentados, a los, no sé si sean nuevos reclutas de la Guardia Nacional o ya en activo, pero que están tomando algún curso específico para mejorar su nivel de capacitación. Y les dice, no hay que olvidar, algo así como los delincuentes también son seres humanos. Y hay que hacer las cosas, prepararse, etcétera, etcétera, respetando completamente los derechos humanos de ellos. ¿Alguna vez han escuchado ustedes al presidente hablar de los derechos humanos de la víctima, de los derechos de esa niñez que el ejemplo que les di violó esta persona que llegó detenido después de una larga investigación de la policía? ¿Qué pasaría si pongo otra situación, esta hipotética? La primera que le dije fue real, yo lo viví en Lecumberri, ¿verdad? No un caso, sino varios. Imaginemos que a un familiar de alguien que usted conoce, para que no personalizar entre usted y yo, lo secuestran, piden un rescate desproporcionado al nivel económico real de esta familia y como no les cumplen sus demandas, esta persona es asesinada. Abandonada a la vera del camino un día con señales de golpes, de tortura, etcétera. Le cortaron un dedo, una oreja, etcétera. Lo que usted pueda imaginar. Muy bien. Pues ya sepultan al familiar y al cabo de los meses, un día le hablan a usted y le dicen que encontraron, identificaron a los secuestradores y los capturaron. Y quieren que vaya usted a identificar las voces, porque usted fue el que negoció con ellos. Muy bien. Usted acepta y va. Y le pide usted y le dice, este es el responsable de la banda, este fue el que le dio el balazo en la nuca a su hermano o a su señor padre. Y usted le pide un favor al responsable que está ahí en ese momento y le dice, comandante, ¿podría dejarme usted unos 15 minutos con esta persona a solas? Entonces el comandante dice, sí, con mucho gusto. Sálganse, por favor. Se mete. ¿Qué haría usted al tener ahí a quien asesinó a su señor padre? ¿Qué haría usted? ¿Le hablaría de los derechos humanos que tiene como humano que es? ¿O le daría una cantidad de golpes que que dejaría quizá la cara deforme? ¿Qué haría usted? Esa pregunta vale la pena hacérsela. ¿Por qué? Ante lo que estamos viendo hoy, con este ataque artero, cobarde en contra del licenciado Omar García Harfuch, ya empezaron los políticamente correctos. Bueno, dice, ¿por qué tan rápido los encontraron? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y empiezan las teorías de la conspiración, los complots. No nos metamos en eso y tratemos de pensar en la realidad de lo que vive este país hoy, frente a esa delincuencia que no tiene el mínimo sentido de humanidad. Aun cuando López diga, son humanos, hay que respetar sus derechos humanos. ¿Por qué nunca dice, hay que hacer las cosas para que se respeten los derechos de esos que fueron víctimas de esos criminales? ¿Por qué nunca dice eso López? Porque no le importa la vida de esa gente inocente. Vale la pena que usted piense, tomando en cuenta las imágenes que seguramente vio ayer y verá en los siguientes días. Le dejo a usted dos peticiones. La primera, este es un libro que ya he recomendado en ocasiones anteriores. Se llama El mal menor. Aquí está el libro. El mal menor se llama este libro y su nombre mismo, el título mismo, ya induce o ya se sabe de qué se trata.
El mal menor sería, en este caso, no respetar los derechos humanos, entre comillas, de esos criminales sin alma y preservar un bien mayor, que sería el eliminar un delincuente que no tiene remedio, un sicario, un matón, un asesino que disfruta asesinando a sus semejantes. Léalo usted. Y le dejo el nombre de una película que se llama El Día del Juicio Final. Usted lo puede encontrar en las tiendas donde venden películas. Aquí está, El Día del Juicio Final. Esta es una película muy interesante porque se enfrentan dos visiones frente a un potencial terrorista. El viejo combatiente del terrorismo curtido en la guerra contra estas personas, que está dispuesto a hacer lo que sea para sacarle la verdad por unas bombas que había colocado esta persona, pero por otro lado está la ley, entre comillas, que exige respetarle los derechos y no tocar a esta persona. El final es inesperado, pero muy ilustrativo. Por eso yo le pediría que compre este libro, lo lea y que también compre esta película y la vea, y de preferencia con los suyos. ¿Por qué? Nuestro país se parece más a una selva que a una sociedad civilizada. A mí me iba a decir una palabra muy grosera, pero me molestan sobremanera esos puristas, la defensa de los derechos humanos. Yo quisiera verlos ante una situación como la que le describí hace unos minutos. No olvidemos que la realidad está muy alejada de ese ideal que muchos dicen promover y defender, pero en el momento en que se ven ante algunos de los casos que mencioné, en ese momento sale la verdadera catadura de eso. ¿Cree usted que estas personas que atentaron contra la vida del licenciado Omar García Harfuch merecen eso? ¿Respetarle sus derechos humanos y respetar el debido proceso? Piense en eso. No estoy dándole mi posición, le estoy pidiendo simplemente que piense en cuál es la realidad frente a esos delincuentes que esta administración les ha otorgado prácticamente una patente de corso, la impunidad total, con dos posiciones que rayan en la insania, en la locura: abrazos no balazos y chanclazos, y regaños de las abuelas o de las madres. Esas cosas son dignos de una mente desequilibrada, no de un gobernante. Piense pues en lo que le he dicho y no caiga usted en esas posiciones totalmente alejadas de la realidad. Es más, vea primero esta película y después lea usted el libro. Seguiremos quizá con el tema mañana. Por lo pronto, lo dejo con esas peticiones y con esa preocupación. ¿Cómo actuaría usted en el caso hipotético que le planteé de un secuestro de un familiar que fue asesinado por no pagar el rescate y en un determinado momento le dejan a usted solo al jefe de esa banda? ¿Qué haría usted? ¿Se pondría a rezar con él? ¿Pondría usted la otra mejilla? ¿O le daría, perdón por la expresión que voy a decir, o le daría a usted una madriza de pronóstico reservado? Piénsele y seguimos mañana en la Dominical. Por lo pronto, gracias por su presencia aquí en la Mañanera de Ángel Sabatina. Hasta mañana.